¿Qué tal? Bienvenidos Retro Gamers. En este video vamos a realizar un tutorial para aprender a conectar nuestras consolas antiguas a un monitor de PC con entrada de video VGA. Si te interesa este tema, estás en el video correcto. Continuamos. Pero antes de comenzar, te sugiero que te suscribas si aún no lo haces. Deja tu like y comentario para poder llegar a más Retro Gamers. Activa las notificaciones para que tengas noticias de mis próximos videos y sígueme en mis redes sociales. Pero antes de comenzar este tutorial necesitaremos varios elementos, los cuales mostraré a continuación. Pero antes quiero comentarte que esta es una opción en caso de no tener una televisión de tubo. Así que con este tutorial podrás darte cuenta del uso que puedes darle a tu monitor antiguo con entrada VGA. Pues bien, aquí los componentes necesarios y comenzamos. El primer elemento es un monitor con entrada de video VGA, en el cual visualizaremos la vista gráfica de nuestra consola o el dispositivo que hayamos elegido que tenga una salida RCA. También necesitaremos un convertidor de señal de video con entrada de video compuesto. Aunque existen muchos modelos diferentes, esta es una manera de varias de realizar la conexión, y más adelante mencionaremos por qué. Ahora mismo te muestro una imagen de otro tipo de convertidor que también puedes usar. Otro elemento esencial es un cable VGA, que es el responsable de llevar la señal convertida a la pantalla de nuestro monitor. Y por supuesto, una consola de videojuegos, con salida de video compuesto y sonido estereofónico, aunque esto puede aplicar por una gran variedad de dispositivos que tengan conectores RCA. Y obviamente también utilizaremos el cable RCA de nuestra consola, como este que es para Nintendo 64. También usaremos un adaptador de 2 plug macho RCA a jack 3.5 mm estéreo, junto a 2 acoples RCA. Este adaptador nos ayudará a recibir el sonido emitido por nuestra consola en un dispositivo externo, ya que como muchos sabemos, los monitores VGA generalmente no tienen altavoces. Para recibir el audio, yo utilizaré una bocina recargable con entrada auxiliar, pero se pueden utilizar incluso las bocinas de una PC. Como primer paso, tomaremos el conector del cable de audio y video de nuestra consola y lo insertaremos en el puerto correspondiente. Después tomaremos la salida de video compuesto del cable de nuestra consola, el cual lo identificaremos porque universalmente es de color amarillo, y lo insertaremos en la entrada de video de nuestro convertidor de señal. Realizado el paso anterior, conectaremos las salidas de audio del cable de nuestra consola, las cuales son rojo y blanco, en los acoples del adaptador RCA. Esto es necesario ya que el convertidor usado en este video no posee entradas de audio RCA, ni tampoco un jack de salida de audio, como algunos convertidores del mercado. A nuestro convertidor de video también le conectaremos un extremo del cable VGA, poniendo atención a que este vaya en el puerto de salida, en caso de que tengas un convertidor como el mío, que tiene una salida y una entrada VGA, ya que podría utilizarse como un repetidor de señal de video, pero esto es tema de otro tutorial.
Realizado lo anterior, conectaremos el extremo restante del cable VGA al puerto de entrada del video de nuestro monitor. El paso siguiente será conectar el plug 3.5 mm estéreo de nuestro dispositivo de sonido en el jack del adaptador RCA. Una vez realizadas todas las conexiones, alimentaremos de energía nuestros dispositivos y encenderé mi bocina recargable. Asimismo, conectaré un mando a mi consola para probar la funcionalidad. Lo primero que salta a la vista después de alimentar nuestros dispositivos es que la pantalla del monitor se ilumina en color azul al recibir la señal del convertidor de video. Como paso final, encendemos nuestra consola o el dispositivo elegido y veremos el resultado. Como podemos observar, el juego se ve correctamente, aunque lo ideal para una consola como la que muestro en este video es usarla con un televisor de tubo, y como comenté también, es un uso para tu olvidado monitor, pero también este método lo puedes replicar con otros dispositivos que tal vez tengan más calidad de video, como podrían ser reproductores de DVD u otras consolas antiguas y muchos más que tengan salida de video compuesto. Este convertidor en especial me ha gustado porque también puedo configurar muchas otras opciones que tal vez pueda mostrar en un video posterior, en las cuales muestra configuraciones de video en las cuales también podemos adaptar a diferentes formatos de video, como podría ser 4:3, 16:9 y darle una estética más ad hoc a nuestras consolas antiguas. Si te ha gustado este video, suscríbete, comparte y comenta, ya que tus aportes son importantes. Apoya a esta comunidad para poder llegar a más retrogamers. Deja tu valioso like y activa las notificaciones. Se despide Eurekas, hasta pronto.